Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrique Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a graficar una función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial es aquella función que se representa de la forma f de x es igual a elevado a la x, donde a es una constante correspondiente al conjunto de los números reales, a es un número y x es la variable, x el exponente será aquella variable que irá tomando pues cantidades de entrada, es la variable independiente y puede tomar cualquier valor del conjunto de los números reales también. Entonces, con relación a la forma como se expresa una función exponencial, aquí vamos a graficar esta función exponencial. F de x es igual a un cuarto de x. Aquí hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es esa particularidad? Que la base puede ser mayor que 1 o que la base esté en un rango de 0 a 1. ¿Y qué es lo que sucede con relación a lo que acabo de decir? Si la base es mayor que 1, por ejemplo, 2 elevado a la x, su gráfica es así. En este sentido, es una gráfica creciente, es decir, que viene desde el eje x negativo, pasa por el punto 0,1, siempre va a pasar por el punto 0,1 y se va hacia el infinito positivo de las y. Por el contrario, si la base está entre un punto ubicado entre 0 y 1, sin ser 0 y 1, entonces, como por este caso 1 sobre 2 que corresponde a 0,5, es una gráfica decreciente y viene desde el infinito positivo de las y, baja, pasa por el punto 0,1 y se proyecta hacia el infinito de las x positivas. Entonces, en este caso, pues según corresponda, el ejercicio que vamos a resolver puede ser una gráfica de esta o puede ser una gráfica de esta. Recordar que estamos trabajando con f de x igual a un cuarto de x, lo que significa que está pues entre 0 y 1, es decir, que la gráfica sería de esto. ¿Por qué les explico la forma como puede ser la gráfica? Para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a obtener. Sí, ¿por qué no podemos trabajar así con ojos cerrados y esperar a que salga lo que salga? Siempre tenemos que tener una idea de qué punto nos encontramos, en qué parte nos encontramos y hacia dónde vamos, para ir pues considerando que cada paso que vayamos dando sea el correcto para lograr nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo en este caso? Es graficar la función exponencial. Entonces, la gráfica que vamos a obtener es una gráfica similar a esta. ¿Por qué? Porque es decreciente, porque la base es un cuarto y aquí es un medio, y aquellas bases que están entre 0 y 1, pues son gráficas decrecientes. De esta manera nos va a salir nuestra gráfica. Ahora sí, aquí tenemos cuál es el procedimiento que tenemos que hacer. El procedimiento es elaborar una tabla de valores. Luego vamos a representar esos puntos que hemos encontrado en el plano cartesiano y finalmente vamos a unir con un lápiz, con un esfero, esas cantidades. Entonces vamos a elaborar una tabla de valores, para lo cual vamos a asignar valores a esta tabla. Yo recomiendo dar valores próximos a 0, es decir, 1, 2 y 3, luego 0, luego el menos 1, luego el menos 2 y luego el menos 3. Ahí está suficiente, porque ya usted sabe, la gráfica de esto va a salir más o menos así. Sí, así más o menos va a salir. Me excedí mucho, no pasa hacia abajo del eje X, ¿sí? No pasa, va por aquí y jamás toca el eje X, y tener en cuenta eso. Entonces, solo lo he representado ahí para que tengamos una idea, ¿sí? En ningún momento va en este sentido. En ese sentido no va. Nuestra gráfica iría así. ¿Y por qué iría así? ¿De dónde yo estoy diciendo eso? ¿Por qué motivo estoy diciendo eso? Porque su base es un valor que está entre 0 y 1, entre 0 y 1. Entonces, es una gráfica decreciente. Muy bien. Vamos a hacer los respectivos cálculos. Vamos a calcular para f de 1, para f de 2, f de 3, f de 0 y así pues cada uno de estos valores. Vamos con el primer cálculo que vamos a hacer para f de 1. Entonces aquí en lugar de f de x voy a colocar 1 y donde encuentre la x pues representaré por el 1. Entonces un cuarto elevado a la 1 pues cualquier base elevado al exponente 1 es la misma cantidad y 1 dividido para 4 es 0,25. Lo que significa que cuando x vale 1, y vale 0,25. Vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos ahora a calcular cuando x vale 2. Ya calculamos para x1, ahora cuando x vale 2. Entonces, donde encuentro x, le voy a reemplazar por 2. Entonces, en este caso sería pues 1 sobre 4 y eso elevado al cuadrado. Entonces, 1 dividido para 4, en un paréntesis puedo colocar, ¿sí? 1 dividido para 4 en un paréntesis y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, esto sería 0,062.5. Puedo trabajar con dos cifras decimales. En este caso, esto es 0,0625. Puedo trabajar solo con dos cifras decimales y no hay ningún problema. Y pues obviamente tengo que tener en cuenta para hacer la aproximación, en este caso el número que está después del 6
Es un número menor que 5, por lo tanto se mantiene el número, no se eleva a su inmediato superior. En este caso es 0,06. Muy bien, vamos con el siguiente cálculo a realizar. Sería pues cuando x vale 3, cuando x vale 3, entonces en este caso, aquí vamos a reemplazar la x por el 3. Entonces sería pues un cuarto elevado al exponente 3. Entonces sería pues, esto sería 0,015 y 6, 25, ¿sí? Y estaba diciendo que solo vamos a trabajar con cuántas cifras, con dos cifras, por lo tanto, pues allí solo voy a considerar hasta allí 0,015 y el número que está después del 1 es 5, por lo tanto vamos a aproximar al inmediato superior que sería 0,02. Entonces cuando x vale 3, y vale 0,02. Seguimos haciendo los cálculos cuando x vale 0. Ojo, cuando x vale 0, toda potencia de exponente 0, cualquier potencia, cualquier número elevado al exponente 0, su resultado será 1. Si es una propiedad de la potenciación, entonces no tengo por qué hacer eso. Cualquier valor elevado al exponente 0, su resultado será 1. Entonces no hay necesidad de hacer ese cálculo, ¿sí? Pasamos directamente a calcular para cuando x vale menos 1. Cuando x vale menos 1, entonces donde está la x voy a reemplazar por ¿cuánto? Por menos 1. En este caso, pues 1 dividido para 4 y ese resultado lo vamos a elevar a la ¿cuánto? A la menos 1 y el resultado que vamos a obtener es 4. Este resultado es 4, lo que significa que cuando x vale menos 1, y vale 4 positivo. 4 positivo. Ahora vamos a calcular para f de ¿cuánto? Vamos a calcular para f de menos 2, porque ya calculamos para f de menos 1. Ahora vamos a calcular para f de menos 2. Entonces aquí escribo f de menos 2. Y acá pues donde está la x voy a reemplazar por ¿cuánto? Por menos 2. Hago el respectivo cálculo. 1 dividido para 4, ¿cuánto es eso? Es 0,25. Y ese resultado lo vamos a elevar ¿a qué exponente? Al exponente menos 2. Entonces este resultado es 16. Este resultado que vamos a obtener es 16. Entonces aquí escribo 16. Vamos a hacer el siguiente cálculo para f de ¿cuánto? Para f de menos 3. Entonces aquí f de ¿cuánto? F de menos 3 cuando x vale menos 3. Por lo tanto, pues hacemos el respectivo cálculo. 1 dividido para 4 es 0,25. Con todas las cifras decimales voy a trabajar, ¿sí? Siempre debo hacerlo. Y eso lo vamos a elevar ¿a cuánto? Al exponente menos 3. Su resultado es 64 positivo. Es un valor 64 y es positivo. Muy bien. Ahora vamos, el siguiente paso, una vez que ya hemos hecho la tabla de valores, ¿qué es el siguiente paso? Representar los puntos en el plano y después vamos a unir esos puntos. Por lo tanto, nos vamos a nuestra tabla de valores y vamos a representar esos puntos que acabamos de encontrar. El punto 1, 0,25. Aquí está 1 en x, 0,25. Por aquí es 0,5, pues 0,25 sería más o menos por aquí. El punto 2 es 0,06. Está próximo, ni siquiera es 0,01, está próximo aquí. Y el siguiente punto es el punto 3 y está todavía aún más próximo aquí al eje, ¿cierto? Pero tener en cuenta que aunque allí a simple vista pareciera que le está tocando al eje X, mis estimados estudiantes, dejemos algo en claro, jamás en la vida la línea que va a pasar por ahí le va a tocar al eje X, ¿sí? No le toca, ni siquiera en el infinito. Cuando X vale 0, Y vale 1. 0 en X, 1 en Y. Seguimos representando el punto menos 1, 4, menos 1 y 4 por aquí. El siguiente punto es el punto menos 2, 16. Menos 2 es aquí y 16 es muy arriba, muy arriba, muy arriba. Si no lo represento, no hay ningún problema. Ya sé que está allá arriba ese punto. Aún así lo haya calculado, pues no pasa nada. Y el siguiente punto es menos 3 y es arriba en 64. ¿Sí? No pasa nada si no lo represento. Ahí lo he calculado, allí lo dejo, ¿sí? No sucede nada. Lo importante es que usted sepa que esta gráfica es de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a unir los puntos. Vamos a unir los puntos. Es lo que nos queda. Tener en cuenta que en el punto 2, menos 2,16 venía de por acá, ¿cierto? Entonces, la gráfica viene desde arriba. Viene desde arriba. Entonces, voy a coger el lápiz y pues allí a mano alzada hay que tener mucho pulso para trazar esta línea, ¿sí? Hay que tener mucho pulso. Hay un programa que se llama GeoGebra que me permite hacer estas gráficas, ¿sí? Me permite hacer y quedan muy bien representadas. Entonces, por allí y seguimos. Aquí, aunque parezca que estamos tocando el eje X, ya indiqué pues que jamás en la vida pasa eso, ¿sí? En ningún momento sucede eso. Aquí pues a simple vista pareciera que sí lo estuviéramos tocando, pero
Ya sabemos que en la práctica común eso no sucede, en la práctica eso no sucede, en la práctica real no sucede en ningún momento. Aquí pareciera que sí. Tendríamos que hacer un zoom para darnos cuenta que no, ¿cierto? Entonces ya aquí tenemos nuestra gráfica, es una gráfica así, ¿cierto? Entonces está representada la función exponencial. De esta manera está culminado el ejercicio, mis estimados estudiantes, y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.